Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Todo bien. ¿Usted qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si gustan, esperamos un par de minutos o comenzamos. Veo que ya están conectados, bueno, sí, ya estoy viendo como a 9 personas. O sea, no sé si gustan, esperamos un par de minutos o comenzamos ya. Usted manda, maestro. Ok, si gustan, demos 2 minutos nada más para que el resto de sus compañeros se puedan integrar. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Bien, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Regresamos dentro de 2 minutos. Hola, buenas. Pues si gustan, vamos comenzando. Ya dimos un par de minutos para que el resto de sus compañeros puedan integrarse. Así que vamos comenzando ya lo que es la clase de este día. Voy a compartir la pantalla para ir colocando lo que es la presentación. ¿No? Ok. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Perdón. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, Sí, vamos a hablar. ingeniero. Va, excelente. Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que son los derechos relacionados con la práctica digital. Básicamente, cuando estamos hablando de este tema, vamos a ver una serie de derechos fundamentales que están relacionados y que se ven afectados directamente por lo que es la práctica, o sea, digital, o por el hecho de que como personas vengamos y estemos inmersos en esta nueva era digital cuando entramos en todos esos medios. Bueno, uno de ellos pues es el tema de acceso universal e igualitario. Este es un factor que es súper importante, o sea, digamos, en tema de derecho, porque como sabemos, pues esto puede generar discriminación, puede generar el aspecto de no tener acceso adecuado a lo que es la educación y hacia otros ambientes. Esto se vio muy evidenciado, digamos, justamente por la pandemia, o sea, cuando vimos, pues, o sea, muchos de los niños se les dijo, bueno, váyanse a su casa, o sea, y cuál era la dificultad. Que en algunos casos, pues, habían algunos niños que se les dijo, se les vamos a dar clases a través de internet, pero estaban recibiendo clases, o sea, a través de teléfonos celulares, algunos por tablet, otros por computadora y otros que ni siquiera tenían acceso a internet. O
sea, de hecho, yo conocí varios maestros, o sea, que estaban dando clase por WhatsApp. O sea, y eso fue sumamente sorprendente cuando yo le pregunté, o sea, mire, pero ¿y cómo da una clase por WhatsApp? Entonces, lo que me dijo es de que simplemente él estaba enviando audios, o sea, digamos, a sus alumnos, o sea, al teléfono del papá, venía el papá, se lo reproducía al alumno, o sea, y de esa forma era que le estaba, pues, tratando de dar clase, porque en realidad en esa zona donde él se encontraba, pues, acceso a Internet no había. Entonces, en este sentido, es un aspecto súper importante el venir y el que se pueda garantizar no solamente temas de conectividad, no solamente temas de acceso a través de dispositivos, o sea, para que puedan ser el conocimiento distribuido, para que puedan venir y generar comunicación, sino al mismo tiempo que sea de calidad. En ese sentido, también acá es donde entra un factor que es sumamente importante, que es el tema de la accesibilidad web. La accesibilidad web no es otra cosa más que el venir y definir ciertas normativas, ciertos parámetros para que las personas con un grado de discapacidad puedan venir y puedan tener el mismo acceso hacia lo que son los distintos contenidos. En este sentido, pues hay quien viene y quien norma, digamos, todo este tipo de contenidos, la organización se llama W3C, que es la que viene y establece este tipo de normas, y estas normas, o sea, son las que garantizan de que personas con discapacidad puedan tener acceso a Internet y hacia la información. En esto estamos hablando con grados distintos de discapacidad. Por ejemplo, yo pude tener la experiencia en donde personas no videntes navegaban por un sitio web que yo había hecho, o sea, y era sumamente interesante, digamos, cómo en su momento, pues una persona que era no vidente podía navegar y podía ir comprendiendo los distintos contenidos que se encontraban, digamos, en ese caso, en ese sitio web. Y esto, o sea, tenía mucha importancia, o sea, porque se podía garantizar, digamos, el grado de accesibilidad. Casi todos cuando hablamos de accesibilidad vemos así como que en algunas ocasiones se les colocan así como unos botoncitos, por ejemplo, para hacer más grande, más pequeña la letra y cosas así, ¿verdad? O sea, pero este tipo de accesibilidad va un poco más allá dependiendo de lo que puedan ser el grado de discapacidad que pueda tener una persona. En ese sentido, pues, la accesibilidad web es la que viene y la que da ese tipo de normas para garantizar que las personas cuando tienen algún grado de discapacidad o capacidades especiales, como en algunas ocasiones también se les menciona, pues puedan tener acceso libre hacia lo que es el contenido y no vayan a ser discriminados en un momento determinado. Esto es importante porque en un momento, imaginémonos servicios tan cruciales como banca en línea o como venir y declarar la renta, por ejemplo, que ahora todas las declaraciones de renta se pide que sean a través del sitio del Ministerio de Hacienda. Imaginémonos una persona que es no vidente, o sea, digamos, cómo él puede tener acceso en realidad a este tipo de servicios. Es ahí en donde, pues, la accesibilidad web es la que viene y la que norma y la que establece estas condiciones para que una persona, pues, pueda entrar y pueda tener iguales condiciones que una persona que pueda ser vidente, ¿verdad? O que pueda tener otros tipos de discapacidades, por ejemplo, motoras, discapacidades que pueden afectar, digamos, su conocimiento cognitivo y otros tipos de discapacidades que en el caso de accesibilidad web viene y considera, dependiendo del tipo de discapacidad, así son las normas que se establecen, ¿verdad? O sea, para que una persona pues, pueda navegar, pueda tener acceso, pueda usar una aplicación, pues para ellos que se establecen este tipo de normas. Por el otro lado, estamos hablando de un derecho que es sumamente importante, para mí es uno de los más importantes, el tema de la privacidad y la inviolabilidad. O sea, cuando estamos hablando de privacidad, o sea, es un factor súper importante, o sea, por el cual es lo que viene y lo que nos permite a nosotros ser quienes somos, y en este sentido la privacidad es algo que se debe de resguardar. O sea, en esta era digital, pues esta privacidad se ve muy afectada, o sea, exageradamente afectada, o sea, creo que en ningún tiempo de la humanidad se ha visto más afectada,
O sea, y esto pues tiene que ver con, como veíamos anteriormente, pues con los distintos rastreos, con esa huella digital que vamos dejando, con el uso, digamos, de tecnología, que en un momento determinado, pues como platicábamos, nuestro pago, pues es directamente el tema de que nosotros podamos venir y pagar con lo que son nuestros datos, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, esta privacidad se ve afectada. Acá hay 3 libros que les voy a recomendar. O sea, estos libros son muy buenos, o sea, digamos, en el sentido de que puede, pues, para ampliar un poco sobre estos temas de privacidad, o sea, pueden ser una muy buena lectura de ahí, de un fin de semana. Uno se llama Armas de Destrucción Matemática, o sea, digamos, y habla sobre lo que se refiere a cómo el Big Data, o sea, viene y crea desigualdades y amenaza, o sea, directamente ese tema de la privacidad. El otro es la era del capitalismo y la vigilancia, o sea, habla sobre lo que se refiere a cómo es que ahora nosotros pagamos con nuestros datos y cómo es que muchas empresas, o sea, vienen y ocupan lo que se refiere a la información, a nuestros perfiles, a nuestro consumo, a nuestros forma de realizar las cosas o a nuestros hábitos. O sea, y con eso es con lo que nosotros pagamos en este momento. El otro es el dominio mental, la geopolítica de la mente. Y este libro habla mucho sobre cómo cuando vienen y cuando se establecen lo que son este tipo de vigilancia, o sea, sobre nuestros hábitos de consumo, sobre lo que son los aspectos que a nosotros nos gustan o no nos gustan, cómo es que se van estableciendo ciertos perfiles, o sea, digamos, y cómo luego estos perfiles son afectados por los contenidos que son generados, o sea, digamos, por ciertas empresas o ciertos grupos, para venir y para ir cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de cómo vemos el mundo, para ir cambiando inclusive la realidad, o sea, digamos, de cómo nosotros percibimos los distintos aspectos sociales, económicos, políticos, o sea, digamos, de nuestra vida, ¿no? O sea, en este libro habla mucho sobre ello, pues, o sea, son libros recomendados, o sea, digamos, en ese sentido, o sea, para si en un momento determinado quieren explorar un poco más sobre esta temática, creo que puede venir y puede facilitar, digamos, esos aspectos. Y acá, o sea, también les voy a recomendar lo que es una película. Esta película está en Netflix, o sea, se llama El hombre más odiado de Internet. No sé si la han visto, o sea, digamos, es muy recomendada, o sea, para que vean todo este tema de privacidad e intimidad. Esta persona, que se llamaba Hunter Moore, creó un sitio, el cual era un sitio que se consideraba como de venganza contra las ex o los ex. Y lo que supuestamente él hacía era de que venía y le permitía al ex venir y subir fotografía, videos, datos e información privada del ex para venir y para poder vengarse pues, por haberlo dejado, por haberlo traicionado o lo que fuera. Este es un sitio real que estuvo, digamos, o sea, digamos, él lo creó, o sea, es una historia basada en la vida real, o sea, y esta persona, pues, o sea, vino y no solamente manejaba ese tipo de información, sino también robaba información a sus víctimas y la publicaba para venir y para poder generar tráfico. Esto lo que hacía, pues, es un tema bastante fuerte de discriminación hacia las personas, o sea, dañaba propiamente su intimidad y su privacidad. Llegó en un momento determinado, inclusive, a publicar los perfiles, la dirección, teléfono de sus víctimas, o sea, y lo que hacían era que las amenazaban y les decían un montón de cosas, o sea, digamos, en ese sentido, pues las personas se veían muy afectadas por ello, y el tipo lo que recibía al final de cuentas era tráfico, ¿no? O sea, digamos, fue uno de los sitios más populares en su momento, o sea, y en esta película, digamos, de Netflix, es un documental, o sea, a mí me gusta mucho ver documentales, así que les voy a recomendar varios, o sea, a lo largo. Pues en esta se ve mucho el tema de cómo es que la privacidad y la intimidad, o sea, digamos, en su momento puede ser afectada, ¿verdad? O sea, digamos, en este caso, pues por una persona simplemente, a mi criterio, pues sin escrúpulos, ¿verdad? O sea, porque él vendía, digamos, ese morbo de las personas de venir y de poder tener acceso a información de otras personas, o sea, y burlarse de ellas y atacarlas, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Cuando estamos hablando, y no sé si se dieron cuenta, y acá lo voy a traer un poco a colación, no sé si se dieron cuenta sobre las reformas, o sea, por ejemplo, de la CIGET que estaban siendo impulsadas o están siendo impulsadas actualmente. O sea, esto lo traigo a colación porque veía, por ejemplo, de que no solamente se estaba
la ley de telecomunicaciones no solamente iba a ser afectada, digamos, en el tema de las escuchas telefónicas, o sea, digamos, sino también iba a ser afectada estas reformas, o sea, en cuanto a temas de acceso a Internet, en cuanto a temas de acceso hacia ciertos servicios, en cuanto a radio y otros aspectos. Y aquí era que quería explicar un poco, o sea, sobre por qué que en un momento determinado, pues, es importante venir y definir, o sea, cómo es que en algunas ocasiones, o sea, son afectados ciertos servicios y por qué es que es tan difícil venir y probar en su momento, pues, o sea, una afectación de este tipo. Y para esto tenía como un análisis de algunos escenarios, ¿no? El primer escenario, pues, es básicamente una persona que se encuentra físicamente en el país, que viene y lo que hace es que afecta a otra persona que también, o sea, digamos, está en el país, es una persona salvadoreña radicada en El Salvador, ¿verdad? Y lo hace, o sea, directamente a través de lo que es un servicio o una empresa o servidores que se encuentran en el país. En esos casos, pues, lo que se viene y de parte de la fiscalía o de parte de peritos, pues, se puede auditar lo que son los equipos comprometidos, es decir, con la afectación se puede identificar quién es la fuente y cuáles son los posibles usuarios, digamos, afectados por todo esto, y solicitar información tanto a las telefónicas como incautar lo que son los equipos a través de peritos informáticos para poder determinar responsabilidades. O sea, esto es cuando, o sea, el atacante está físicamente en el país, pero al mismo tiempo el sistema afectado también se encuentra en el país. Y es acá donde, o sea, digamos, este tipo de casos, pues son, digamos, relativamente existen las herramientas como para venir y para poder demostrarlo, ¿no? O sea, digamos, claro, para eso es que la empresa que ha sido afectada, pues tiene que venir y tiene que seguir ciertas políticas y normas de ciberseguridad, o sea, ¿verdad? Y no vaya a ser como en algunos casos que viene y lo que hacen es de que simplemente respaldan, o sea, o reestablecen todo el servidor cayéndole encima al equipo en donde antes se tenía la información. Entonces borran todo y al final no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, pero, o sea, cuando se da este tipo de casos, hay herramientas con las cuales se viene y se puede determinar responsabilidades. Eso es lo que quiero, en conclusión, determinar. Ahora vamos a ver un escenario 2 en el cual la persona se encuentra físicamente en el país, pero la afectación es a una persona o una entidad que es radicada en el país, es decir, es salvadoreño, pero en el caso, pues, los servidores o los equipos no se encuentran en el país. Como sabemos, pues ahora la nube y muchos sistemas de alojamiento pues vienen y tienen esa capacidad, o sea, de que los servicios no necesariamente se encuentran acá en el país. Esto es una dificultad a la hora de venir y de poder probar. ¿Por qué? Porque en el caso, pues, los equipos que se tienen que auditar o los equipos que están comprometidos, pues, en su momento, pues, tienen que ser identificadas la fuente, los posibles atacantes, solicitar la información e incautar los equipos. Pero como los equipos se encuentran, o sea, directamente en otro país, pues, en muchas ocasiones es un problema. Y acá tuvimos un caso muy sonado, ¿no? O sea, digamos, en el cual, pues, vino y se atacó a lo que es la prensa gráfica, o sea, y al diario de hoy. O sea, a través de se crearon otros dominios en el cual era iaelsalvador.com. Como la gente generalmente no lee este IA, lo leía simplemente de corrido y leía la prensa gráfica. Y se creó también el ieelsalvador.com. O sea, con esto se creó información y al final lo que determinó, o sea, digamos, en el juicio era el hecho de que en el caso de lo que es estos dominios, primero, el salvador.com no tiene los servicios o los servidores acá en el país. Lo que se le dijo fue de que, bueno, que en el caso tenía que ir a interponer la denuncia, pues, a el otro país porque no estaban en el territorio. En el caso de la prensa gráfica, pues, sí habían en el territorio, pero en ese momento estos delitos todavía no estaban contemplados, o sea, digamos, y es ahí donde al final, o sea, pues no se pudo, pues, llegar, digamos, a ningún tipo de proceso, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que son dominios, tenemos que considerar de que para estos existen tres tipos de protecciones. Tenemos la protección de la privacidad básica, en la cual, pues básicamente, si yo vengo y busco quién es el dueño del dominio, pues al final me dice de que no lo puedo ver, simplemente. Existe, o sea, digamos, una protección de privacidad con dominio completa,
con la cual en la primera, si yo vengo y yo hago una solicitud ante el registrador del dominio, es decir, de la dirección de dominio, pues simplemente me dice, o sea, yo hago la solicitud, le expongo por cuál es el motivo y, o sea, viene y él está en la obligación de decirme cuál es esa, cuál es quién es el dueño del dominio, quién lo registró. Existe una protección de privacidad de dominio completa con la cual no, aunque yo venga y haga una solicitud, esa solicitud no va a ser procesada, o sea, porque esta solicitud tiene que ir por una orden judicial. O sea, es decir, un juez tiene que ordenar que en el caso del dominio pueda ser descrito quién es el dueño de ese dominio. Y existe un servicio de protección de seguridad premium de dominios, con el cual en este caso es bien difícil porque el registrador no es el dueño del dominio, sino se ocupa un tercero como registrador. En este caso, pues es bastante complejo y se tiene que poner una denuncia a nivel internacional y ser ventilado una orden internacional para venir y para poder determinar quién es el dueño de ese dominio. Entonces, es un proceso sumamente complejo. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer, pero es sumamente complejo y es bastante oneroso. Entonces, en ese sentido, las personas que pues, en su momento quieren venir y afectar, o sea, digamos, pues, o sea, en general conocen sobre esto, pues, y cuando tienen una protección de este tipo, pues es sumamente complicado el venir y el poder determinar la responsabilidad, ¿no? Otro escenario, un tercer escenario, es una persona que finge estar en el país, pero, o en otro país, pero lo hace a través de lo que se conoce como un proxy. Un proxy es un dispositivo que principalmente casi siempre es virtual, pero que lo que hace es yo me conecto desde, por ejemplo, desde mi teléfono, desde una computadora, y a través de ese proxy hace como un puente y él finge de que yo me encuentro en otro lugar. Por ejemplo, yo estoy navegando desde Colombia, ¿no? O sea, entonces desde Colombia, o sea, viene y puede venir y afectar a una persona salvadoreña. Esta persona, estamos suponiendo un tercer escenario en el que la persona se encuentra en el territorio salvadoreño, pero finge estar en otro lugar y adicionalmente a eso, pues afecta a una persona salvadoreña. Y en este, pues, lo que son los equipos, los servidores o el servicio, puede estar acá local o a nivel internacional. Es exactamente el mismo caso en el cual, pues, es sumamente difícil porque se tiene que auditar el equipo comprometido, o sea, es decir, el servidor, pero lo que va a encontrar es que la persona se encontraba en Colombia o que la persona se encontraba en otro lugar. Entonces, es ahí en donde es bastante y compleja, digamos, la identificación de cuál es la fuente o el posible atacante, y la única forma de poder determinar responsabilidades es incautando lo que es el equipo informático desde el cual se hizo el ataque. O sea, es decir, en este caso, si fuera desde una computadora o de un teléfono, solamente que usted sepa directamente quién es el que lo hizo y se incaute ese equipo y sea analizado a través de un perito forense, pues solamente de esa forma se logra determinar responsabilidades. Y en el caso número 3, pues estamos hablando de una persona que se encuentre físicamente en otro país, que además de eso afecte a una persona salvadoreña y que pueda venir y afectar a lo que son servicios internacionales o nacionales. Acá es sumamente complicado. Acá es extremadamente complicado porque, como sabemos, pues, o sea, esto tendría que ya irse hacia temas, o sea, de colaboración entre distintos países y pues este tipo de casos casi siempre, o sea, son los que no se logran resolver. O sea, personas que directamente se encuentran en otro país, que afectan a personas salvadoreñas y que, o sea, digamos, ya sean los servicios, pues puedan estar acá radicados o a nivel internacional. Estos son sumamente complicados de poder determinar, o sea, o de poder definir responsabilidades. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante, o sea, un poco sobre lo que es el Convenio de Budapest, que es una herramienta, o sea, la cual viene y facilita ciertos instrumentos, o sea, para venir y para poder determinar ese tipo de responsabilidades. Acá tenemos una pregunta y dice por Elías, nos consulta a través del chat, ¿podría utilizarse la geolocalización para determinar dónde está el servidor? Tanto el servidor, o sea, digamos, no hay no se ocupa la geolocalización. O sea, para eso lo que se ocupa es simplemente a través de la dirección IP del servidor, uno puede venir, la dirección IP es como la dirección de nuestras casas, solamente que en este caso, pues estamos hablando de los servicios de Internet.
O sea, una computadora cada vez que navega tiene una dirección IP. En algunos casos pueden ser como enmascaradas a través de ese tipo de dispositivos que mencionaba que se llaman proxies, o en otros casos pues pueden ser, ¿cómo se dice? Como no ser la dirección justa, o sea, porque van como por ciertos rangos o pasar por otros dispositivos que al final no la muestran exactamente la que es. Sí pueden mostrar como la zona. Eso es para determinar lo que es el servidor. En el caso de lo que son las personas, en estos casos sí puede ser ubicado. El problema es que a través de este tipo de dispositivos, por ejemplo, que mencionaba proxy, usted aparece como que usted se encuentra en Colombia, en Panamá, en Afganistán, o sea, en donde usted decida. O sea, digamos, aunque usted se encuentre físicamente acá en el país, si ocupa un tipo de dispositivo como ese, pues puede verse que usted se encuentra en otro lugar. Entonces, la geolocalización no aplica en los casos de que se ocupan ese tipo de dispositivos o otros elementos de rastreo, o sea, digamos en ese sentido. Entonces, ese tipo de dispositivos, pues generalmente se ocupan para temas de privacidad, o sea, hay muchas personas que navegan con ese tipo de dispositivos, o sea, no crean que solo gente que quiere afectar, o sea, si no hay un navegador, así como Chrome, como Firefox, que se llama Tor, que Tor, o sea, digamos, es un navegador que lo que hace es de que ocupa ese tipo de dispositivos para eso. Miguel nos consulta y las VPNs. Una VPN es básicamente una red virtual, o sea, a través de la cual yo vengo y me conecto. La dificultad cuando se ocupan este tipo de VPN es que los proxies ocupan básicamente el mismo principio, o sea, pero generalmente las VPNs, o sea, están radicadas en un lugar en específico, o sea, es decir, o sea, son o parte de una empresa o parte de una entidad, o sea, que son las que vienen y las ocupan, o sea, y en el caso, si un atacante ocupó una VPN, pues se puede saber de qué empresa es que vino este ataque. Y en el caso es pedirle los registros a la empresa para venir y para facilitar la determinación de ese tipo de responsabilidades. O sea, en el caso cuando son VPNs, sí se logra determinar. Claro, esto depende de la empresa también, ¿verdad? O sea, digamos, de la que tenga esta VPN. O sea, digamos, si en su momento, pues ellos no llevan algún tipo de registro o algo, pues va a ser bastante difícil. Pero, o sea, si los tienen, pues, o sea, en general, pueden ser determinadas esas responsabilidades, o sea, en ese sentido. Ahora, por eso es que cuando en estas reformas a la ley de telecomunicaciones, y por eso es que me tomé un pedazo de tiempo, o sea, digamos, para explicar estos distintos formas de ataques, o sea, porque aquí es donde se ven afectados, digamos, estos elementos. Estas reformas de la ley de telecomunicaciones buscan tener como ciertas herramientas, o sea, para venir y facilitar la determinación de esas responsabilidades. Sin embargo, pues en un momento determinado también es un problema porque, pues como sabemos, o sea, digamos, esto puede llegar, digamos, a afectar lo que es la privacidad y la intimidad de las personas. O sea, digamos, aquí es donde debe de haber como cierto balance, ¿no? O sea, digamos, si bien es cierto, la persecución de un delito, pues es importante, pero también es importante los derechos de las personas, o sea, digamos, en ese sentido. Y este tipo de herramientas no deben de ser utilizadas, o sea, digamos, para tales fines, o sea, como para fines políticos, para fines bueno, de ver qué es lo que anda haciendo mi pareja, ¿verdad? O sea, digamos, en un momento determinado, no es esa la finalidad, o sea, sino, o sea, digamos, este tipo de herramientas deben de ser, pues, utilizadas para persecución del delito y para determinación de responsabilidades. Jaime, tenías levantado la mano, si gustas, puedes hacer tu comentario o consulta. Sí, buenas noches, Hider, buenas noches a todos. Sí, quisiera hacer un comentario con respecto a lo que está tratando de la ley, ¿verdad? De la reforma que se ha dado. Pues al ver este panorama, volvemos quizás a lo que habíamos hablado en la primera clase, que habría que primero crear una ley de protección de datos personales antes de crear todo este tipo de leyes o este tipo de reformas, porque eso nos va a garantizar hasta cierto punto pues nuestra protección de nuestra información. Por otro lado, la reforma, pues lo que se está comentando, ya hay casos que se han resuelto sin necesidad de tener esta reforma. O sea,
La verdad, yo he participado ahí en un par de casos en apoyo, en haciendo peritajes. Por ejemplo, hay un caso que fue bien famoso de la periodista aquí de Santa Ana, que la asesinaron. Pues eso, como fue de que detectaron eso, fue por las antenas, ¿verdad? Que se pidió toda la información a las telefonías con respecto a saber por dónde había pasado los aparatos móviles. Entonces se pide todas las antenas, se pide todo el registro de llamadas y todo. Entonces eso ya se hace sin necesidad de tener esa reforma. También lo otro de cómo saber cuando un dominio se está utilizando un dominio extranjero, dónde se ha comprado. A veces se hace por el seguimiento de compras por tarjetas de crédito, movimientos de cuentas bancarias. Entonces, la verdad, ya se hace sin necesidad de esa reforma, ¿verdad? Entonces, sí habría que ver si fuera necesario, pues, como le decía al inicio, ¿verdad? Tener primero una ley de protección de datos para ver realmente qué persiguen este tipo de reformas, porque si ya lo hacen sin necesidad de estar, habría que ver qué es lo que más se va persiguiendo. Solamente gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Jaime. O sea, en el sentido de que si lo vemos, o sea, digamos, en orden de prioridades, o sea, yo también estoy de acuerdo en que primero, o sea, es necesaria una ley de protección de datos personales, o sea, que venga y que pueda garantizar, pues, el hecho de que nuestros datos, o sea, digamos, van a estar protegidos y que va a haber una entidad que va a velar por la protección de estos datos, o sea, antes de identificar, pues, estos factores. Lo que mencionaba, o sea, tiene que ver mucho con las dificultades en algunas ocasiones, o sea, para venir y para poder determinar responsabilidades. En teoría, o sea, según lo que establece, o al menos lo que había estado leyendo, lo que buscan es esos aspectos de facilitar, digamos, el poder determinar este tipo de responsabilidades. Sin embargo, como bien dice Jaime, pues en muchas ocasiones, o sea, ya existen herramientas, o sea, digamos, de hecho, cuando son algunos servicios que no son adquiridos en el país y que son adquiridos, digamos, por ejemplo, a través de Bitcoin, o sea, que el problema del Bitcoin es que no pasa por ningún sistema financiero, pues en el caso, lo que se hace, o sea, digamos, es venir y pedir colaboración con otros países, pues a través de lo que les mencionaba, del convenio de Budapest, en el cual pues muchos de los países, o sea, digamos, están suscritos. El Salvador, de hecho, es uno de ellos. O sea, digamos que, o sea, digamos, a través de estos convenios, pues vienen y tienen ese tipo de herramientas, ¿verdad? O sea, para venir y para facilitar. Otro derecho que también se ve afectado, digamos, es el derecho al anonimato. El aspecto de que cuando nosotros vengamos y comencemos a navegar, nosotros comenzamos a utilizar ciertos servicios, que los contratantes de estos servicios o el mismo internet o las telefonías directamente sepan, o sea, quién es el que está navegando, a qué horas está navegando, qué es lo que está viendo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues obviamente viola, o sea, digamos, nuestra propia intimidad y, o sea, tenemos también derecho, y esto es algo que se da mucho a nivel internacional, el derecho al anonimato. O sea, digamos, tener la capacidad de que simplemente yo pueda venir y navegar libremente sin ningún tipo de restricción, para venir y para poder hacer uso, pues, de Internet de acuerdo a mis necesidades. O sea, en ese sentido, pues, hay una película también, o sea, un documental de Netflix, o sea, que les iba a recomendar, que se llama Nada es privado. O sea, digamos que es un documental muy bueno también, o sea, en ese sentido. Acá es donde, o sea, también se da una práctica muy interesante, o sea, digamos que es boxing. Boxing es básicamente una práctica en la cual, pues, se busca venir y publicar información privada de las personas, o sea, para venir y para poder afectar su imagen, afectar lo que son su imagen principalmente, básicamente, o sea, digamos, publicando información de ellos, o sea, digamos, ya sea información personal, direcciones, teléfonos, o sea, digamos, y otros, o información privada, o sea, digamos, fotografías y otros, o sea, para venir para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? O sea, digamos, o dañar lo que es su imagen ante otras personas, ¿verdad? Existe también otros derechos que pueden ser afectados, como el tema de la libertad de expresión, y información y comunicación.
estos derechos, pues, o sea, como sabemos, principalmente pueden en un momento determinado verse, o sea, como que esto solo ataca, digamos, o atañe a la prensa, pero en realidad no. O sea, digamos, todos nosotros tenemos derecho, pues, a la libertad de expresión, de información y de comunicación en ese sentido. Y es acá donde vemos, o sea, digamos, que este tipo de derechos es muy afectado, sobre todo en esta época digital. Acá también les iba a recomendar este otro documental, o sea, de Netflix, o sea, que es sobre una persona que vino, comenzó a publicar información, o sea, sobre cómo venía y cómo mataba a gatos. O sea, entonces, cómo un grupo de personas que se vio afectada, o sea, directamente por ese tipo de contenidos, comenzó a buscar quién era esta persona que estaba atacando a los gatos, o sea, digamos. Entonces, en su momento, pues se generó básicamente una cacería, o sea, digamos, por lo que es por internet para poder identificar quién era esa persona que estaba matando gatos. O sea, y en ese sentido es un documental bastante interesante sobre este aspecto. También, pues como sabemos, o sea, digamos, pues ahora, en la época digital, pues estamos siendo sumamente afectados por un montón de fake news. O sea, que una fake news no es más que la publicación de una noticia falsa para venir y para afectar, digamos, la imagen de una persona. Y en esto, pues, les traía varias herramientas, o sea, que se pueden ocupar, o sea, para venir y para poder identificar cuando son fake news, o sea, una de ellas es PolitiFact, o sea, la cual viene y es un portal que viene y que ellos se encargan directamente de las noticias, o sea, digamos, o fake news, o sea, que están girando en torno a Internet, pues ellos las van clasificando y van determinando si una noticia es falsa o es verdadera. La otra es factcheck.org. Este portal tiene una característica de que si uno viene y quiere saber si en realidad esta es una noticia real o una noticia falsa, uno la puede enviarle la noticia y ellos la analizan y a través de esto pues le dicen si en realidad la noticia es falsa o es verdadera. Otro también de ellos es Google. Tiene la capacidad de que si uno viene y uno agarra una fotografía, una imagen, o sea, digamos que haya sido, o inclusive un video que uno haya sido publicado en una noticia y uno lo coloca, digamos, en lo que es el buscador de Google, Google le puede venir y decirle en dónde es que también esa fotografía, ese video o esa imagen ha aparecido anteriormente. Entonces, con eso, pues se logra determinar si es una noticia falsa, digamos, en ese sentido. Y algo que está muy de moda, pues, es lo que se refiere a este tipo de técnicas que les traía un video en este sentido. No se escucha, ingeniero. ¿Hola? No se escucha. Ah, perdón. Déjenme ver. Creo que tengo que compartir el audio, pero no estoy seguro de por dónde. Ok, bueno, no estoy seguro cómo venir, cómo compartir el audio acá. No lo había hecho anteriormente, pero bueno, básicamente, o sea, este es un video, o sea, digamos que muestra cómo es que, digamos, este tipo de nueva tecnología, o sea, va siendo utilizado para venir y para afectar principalmente a figuras públicas o políticas, en donde vienen y lo que se hace es de que se van colocando videos anteriores de las personas, o sea, digamos, videos reales con audios reales, y lo que hace este tipo de algoritmos o de programas es que a través de inteligencia artificial va tomando los rasgos de las personas y puede irlos sustituyendo en distintas escenas. Entonces, una imagen de una persona, o sea, puede venir y ser colocada a través de recuadros y a través de estos recuadros puede venir e irle dando la interpretación, colocar palabras, colocar video, digamos, en donde en realidad no se realiza, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido. Entonces, es una nueva práctica, o sea, digamos, que se está generando a través de Internet y es una práctica que hay que tener mucho cuidado, o sea, porque pues en este sentido está afectando
digamos, pues una imagen uno dice, no, sí, ocuparon Photoshop, ¿verdad? O sea, y es fácil venir y manipular, etcétera. O sea, pero en el caso de un video la gente cree mucho más. O sea, digamos, en estos casos, pues, o sea, digamos, se están ocupando este tipo de técnicas, o sea, para venir y para afectar, o sea, digamos, pues, en el caso Obama tuvo un par de videos, de hecho, muy famosos, o sea, digamos, cuando fueron para él, también Mark Zuckerberg, o sea, de Facebook, de hecho, han habido varios políticos, o sea, digamos, en este sentido. Creo que el último fue el presidente de Ucrania, que se vio afectado, digamos, por un video de ese tipo, en donde él salía diciendo de que Ucrania se rendía, digamos, ante Rusia, pues, o sea, ¿verdad? Y era justamente, ocupaban este tipo de tecnología. Sí, gracias por avisarme que no tenía sonido. Bueno, mil disculpas por ello. Otro derecho que se ve afectado es el derecho al olvido. El derecho al olvido es un derecho que surge a través de lo que es la protección de datos personales. Y lo que busca el derecho al olvido es básicamente venir y eliminar en los casos en donde se ha dado una violación de la protección de datos personales. El derecho al olvido también, o sea, viene y busca resarcir lo que es, pues, el honor de la persona, o sea, digamos, o venir y busca resarcir en algunos casos en los cuales viene y una persona ha sido afectada, o sea, directamente por ciertas noticias, cierta información que ha sido publicado a través de Internet. Principalmente surge, o sea, digamos, en la protección de datos personales, o sea, pero también ha tenido como esos otros ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso más famoso, o sea, era este sitio que se llamaba Ashley Madison, en donde era un sitio básicamente en donde las personas casadas venían y se metían para ser infieles. O sea, y con esto, o sea, le decía, bueno, aquí hay otra persona que también es casada, que viene y que quiere, o sea, digamos, tener relaciones con alguien que simplemente se olvide, o sea, ¿verdad? De esa forma. Ashley Madison fue hackeado en su momento y todas las personas que aparecían ahí con sus perfiles, con su información, fue publicado. En el caso, o sea, digamos, fueron alrededor de 37 millones de miembros, o sea, alrededor de todo el mundo los afectados, y su información fue publicada. O sea, el problema no solamente es, o sea, digamos, la afectación que se tuvo en su momento, o sea, de lo que era, pues, de que una persona había sido infiel, o sea, sino posterior a ella. O sea, es decir, esto provocó, pues, una cantidad de divorcios, o sea, digamos, grande, digamos, en ese sentido. Pero ¿qué pasa? O sea, digamos, con la persona, pues, años posteriores. La información seguía publicada en Internet, la información seguía disponible y había muchas personas que buscaban, pues, o sea, ver si él no estaba en la lista de Ashley Madison, o sea, de verdad, o sea, para ver si pues había sido afectada, digamos, en ese sentido. Jaime, ¿tenías una consulta o comentario? Sí, un comentario también, un caso famoso de un jugador, Eden Hazard, que en el 2014 que como que por él eliminaron a su selección de Bélgica, entonces le puso un caso a Google para que eliminara todos los registros, videos y noticias, porque de todo lo que él había, porque supuestamente a él le echaban la culpa a todo, ¿verdad? Entonces sí le ganó el caso a Google y ahora si usted busca una noticia referente a esa situación de Eden Hazard, no aparece nada en Google. Entonces, un caso que también fue bien famoso en el 2014. Sí, muchas gracias, Jaime. O sea, de hecho, o sea, era uno de los casos que también traía. O sea, muchas gracias porque me ahorraste el comentario, o sea, digamos, en ese sentido. Justamente lo que menciona Jaime es cierto, y eso fue lo que sucedió con ese jugador. También hay un caso que fue bastante famoso, que se llama Mario Costeña, que él, o sea, vino y en un momento determinado cayó, o sea, digamos, en una situación de impago. O sea, es decir, o sea, se vio muy afectado, o sea, digamos, por un tema de sus finanzas, y pues la información de él que aparecía era que era un deudor. Esto le acarrió un montón de problemas, o sea, digamos, a esta persona, y él también puso una demanda contra Google, o sea, y Google al final vino y él ganó el caso, o sea, y la información de él tuvo que ser quitada de lo que es Internet.
Cuando estamos hablando del derecho al olvido, principalmente de lo que trata, o sea, o técnicamente de lo que trata, o sea, es de venir y de desindexar la información. Como sabemos, los buscadores lo que hacen es de que van vinculando y relacionando la información y a ese proceso se le llama indexación. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de casos en los que se da un derecho al olvido, y de hecho Google tiene una opción para solicitar el derecho al olvido de una persona en específica, uno lo puede solicitar, o sea, y con eso Google lo que hace es que todos los enlaces que hagan referencia a la persona que está viniendo e interponiendo ese recurso, simplemente son eliminados. ¿Para qué? Para que los buscadores, para que cuando una persona venga y busque, digamos, esa información, no la encuentre. Como sabemos, pues el buscador es la herramienta más utilizada para encontrar información, ¿verdad? O sea, digamos en general. Casi es bien raro de que en realidad de que yo sepa cuál es la dirección específica en donde se encuentra una información, sino casi todos ocupamos un buscador como Google o como Yahoo o como Bing, o sea, para venir y para buscar información, y a través de este tipo de herramientas de derecho al olvido es que venimos y tenemos la capacidad de que en su momento, si hemos sido afectados, pues podamos utilizarlo, ¿no? O sea, digamos, para que no, para que nuestra información, o sea, digamos, que pudo haber sido publicada, ya deje de, puede ser de que siga publicada, pero ya no va a ser encontrada. O sea, básicamente, o sea, porque si se afecta el buscador, pues directamente ya no va a encontrar esa información en ese sentido. Otro derecho que es sumamente importante, o sea, es el derecho a la intimidad, y esto en un ámbito laboral. Pues como sabemos, o sea, digamos, en este sentido, pues cada vez, o sea, digamos, las empresas, las organizaciones, pues tienen una necesidad de poder conocer dónde es que se encuentran los trabajadores, qué es lo que están haciendo, sobre todo ahora con este tema de teletrabajo, ¿no? O sea, digamos que los trabajadores se fueron a su casa, y entonces, ¿cómo es que surge, o sea, digamos, ese tema de poder controlar, o sea, digamos, las operaciones o el tiempo que en realidad un trabajador está dando para realizar estas actividades? Sí, perdón, tenemos dos consultas o comentarios, una por Mónica de Acosta y luego, si gusta, Lucía de Quevedo. Gracias. Una consulta, ingeniero. Para ejercer el derecho al olvido, ¿es necesario cumplir algunos parámetros o requerimientos? ¿O simplemente porque yo ya como persona natural ya no quiero que aparezcan cierta información mía, quiero que desaparezca, se hace la solicitud o hay que comprobar ciertos elementos? Fíjese de que en el caso de buscadores como Google, ellos tienen una opción en donde uno viene y puede hacer una solicitud. Esta solicitud no es de mandatorio cumplimiento, sino ellos vienen y ellos evalúan, y en base, o sea, digamos, a lo que uno viene y argumenta, pues ellos deciden como empresa. Esta es una forma. La otra forma es a través de orden judicial. O sea, digamos, pero esto aplica específicamente en los países que hay una ley de protección de datos personales. Porque en el caso de nuestro país, como no tenemos una ley de protección de datos personales, pues no podemos tener, en el caso, una solicitud de derecho de olvido. O sea, digamos, que es una de las herramientas más importantes, digamos, cuando tenemos una violación de protección de datos personales. Pero Google, o sea, digamos, tiene ese tipo de capacidades. Lo que pasa es que recordémonos de que cuando, digamos, cuando estamos hablando de derechos que están vinculados en la era digital, recordémonos de que acá existen como, digamos, distintos entidades a las que podemos, o sea, venir y solicitar. Uno de ellos es el prestador del servicio. El prestador del servicio, como Facebook, como Google, como Twitter o cualquier otro, pues ya han sido demandados antes, ya conocen sobre este tipo de problemática, o sea, ya tienen ciertas normas políticas que tienen que ser descritas. Y esto es también importante que cuando viene y cuando estemos asesorando también a una empresa en este tipo de aspectos, también este tipo de normas y políticas lo coloquemos, sobre todo cuando son servicios que van de cara a la población y que la población puede venir y puede venir y colocar cierta información, digámoslo así. O sea, las responsabilidades sobre la empresa deben de estar correctamente descritas, o sea, digamos, en los términos y condiciones bajo los cuales se brinda ese servicio.
¿Por qué? Porque si no, la responsabilidad es de la empresa que lo brinda y entonces esto puede ser una afectación sumamente grande. Entonces, en el caso de servicios como Facebook, Google, Twitter o cualquier otro, pues ya tienen este tipo de mecanismos a través de los cuales uno puede venir y abocarse. Claro, acá pasa mucho por la discrecionalidad, digamos, del prestador del servicio, para ver si, o sea, en su momento, pues puede venir y facilitarlo. Ahora, si es que esto no sucede, pues ahí es donde ya pedimos si podemos hacer una petición a nivel legal, ¿verdad? Pero pues en los casos en los cuales pues no tenemos instrumentos legales, como el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, es un poco más complicado, o sea, digamos. En el caso de empresas radicadas en Estados Unidos, usted puede venir y interponer una demanda, ¿verdad? Contra Google en el caso. O sea, claro, esto es sumamente complicado, o sea, ¿verdad? O sea, para que esto, pues tiene que hacerse allá y es un proceso mucho más complejo, pero de poder hacerse se puede. O sea, ¿verdad? En ese sentido. Legislaciones como la que son la europea, o sea, digamos, tienen una fuerte protección para todos sus ciudadanos. Y de hecho es bien interesante porque la protección de datos personales que tiene la ley europea no solamente afecta a los ciudadanos en el territorio de Europa, sino también a los ciudadanos que se encuentren fuera del territorio de Europa o a los prestadores de servicios que brinden servicios a ciudadanos en Europa. Entonces es una protección bastante integral que se tiene en ese sentido frente al tema de datos personales. Lucía de Quevedo, ¿tiene una consulta o comentario? Sí, ingeniero, mi consulta iba en relación a cómo se puede borrar información que está alojada en la web profunda. Ok. En el caso de lo que es la dark web, o sea, que creo que es por ahí por donde va su consulta, es un tema mucho más complicado. Acá tal vez para poder ampliar un poco al resto de los compañeros, existen dos internet, llamémosle así. Un internet que es el que todo el mundo conoce, que es el territorio, yo le llamo el territorio de Google, ¿verdad? O sea, que es donde uno viene, entra a Google y comienza a buscar información y todo eso, que representa básicamente, según las estimaciones, como por ahí por el 10 o 14% de todo el resto del internet. Por el otro lado, existe una red, que es la red profunda o red oscura o la dark web, o sea, que viene y representa todo el resto de la información. En estos casos, generalmente, o sea, es una red en la cual pues no existen tantas empresas o organizaciones o no existen tantas entidades regulatorias. Ahí es mucho más complejo. Ahí es específicamente a través de orden judicial que se debe de venir y de hacer la solicitud, pero en muchos casos, o sea, esto ya tiene que ver con proveedores de servicios que no están radicados acá en el país, sino que están radicados en otros países. En estos casos es sumamente Pero complicado. en ese contexto, ingeniero, ¿cómo se hace para ubicar quién es el responsable de la información que está en la web profunda? Fíjese de que existen ciertos, digamos, primero, para poder buscarla, se requiere de cierto conocimiento técnico, o sea, digamos, porque esto no está tan al alcance, digámoslo así, o sea, de una persona. Uno tiene que, cuando comienza, digamos, a navegar en este tipo de Internet, tiene que tener cierto conocimiento técnico, o sea, no solamente por el hecho de poder navegar en esto, sino que también en ese mismo tipo de ambientes, o sea, también hay una cantidad de virus sumamente grande, hay una cantidad de afectaciones para los dispositivos sumamente grande, o sea, es decir, hay un montón de riesgos, o sea, porque esto es como que yo entre, digamos, a una zona roja de un lugar, ¿no? O sea, sé que, o sea, digamos, ahí puede haber ciertas cosas, pero también el riesgo de cuando la persona viene y entra es complicado en ese sentido. Entonces, se requiere de cierto conocimiento técnico para poder entrar y, sobre todo, conocimiento técnico para poder encontrar y determinar este tipo de responsabilidades. En general, o sea, digamos, son los departamentos de la policía o peritos informáticos especializados los que pueden venir y pueden proporcionar ese tipo de información. El público en general casi siempre, o la gran mayoría de personas, o sea, digamos, no tiene conocimiento sobre la navegación o cómo poder venir y acceder a esta red. O sea, no estoy diciendo todo, sino la gran mayoría de las personas. O sea, de hecho,
una gran cantidad de personas no sabe que existe esta otra red en la cual Google no existe, o sea, digamos, sino que existen otro tipo de herramientas para venir y para buscar ese tipo de información. En estas redes donde se dan temas, por ejemplo, de pornografía, se dan ventas de armas, se dan temas de drogas, o sea, digamos, ahí hay un montón, es otro mundo, o sea, básicamente, o sea, de cosas, o sea, digamos, que están allí. Claro, no todas son cosas malas, o sea, digamos, pero en general, o sea, es muy utilizada, digamos, por personas que quieren dañar, digamos, este tipo de red, ¿no? Y ahí es donde, como mencionaba, principalmente son la policía, o sea, especializada, o peritos informáticos, a los que se les debe de hacer esta solicitud para que ellos vengan y puedan apoyarnos en este sentido. No sé si con eso contesto a su pregunta. Solo algo más, pero entonces quiere decir que ningún país ha establecido ningún tipo de regulación sobre este espacio. Es correcto, es correcto. De Ah, hecho, ok, gracias. lo que sucede es de que el Internet se considera, digámoslo, como un bien público. De hecho, han existido una cantidad sumamente grande de esfuerzos por regular el Internet, cosa que hasta el momento no se ha conseguido y, pues al menos en mi opinión, el Internet no debería de ser regulado. O sea, porque ahí es donde comienzan ciertas normas, cierta vigilancia, o sea, es un problema. O sea, en realidad, la solución puede ser más grave que el mismo problema en sí. O sea, en ese sentido es de que los derechos de las personas para poder tener libre acceso a información, libre acceso para comunicación y tener la capacidad de poder navegar por donde ellos así lo definan, pues eso es un derecho que tienen, digamos, y por eso es que el Internet como tal no ha sido regulado, digamos, sobre todo en la dark web. O sea, ¿qué es lo que se hace? Lo que se busca es que la gran mayoría de población, pues, o sea, necesita un conocimiento más técnico especializado para poder tener acceso a ella. O sea, entonces es ahí donde no es de libre acceso, digámoslo así, sino hay que conocer un poco más. O sea, y hay muchas afectaciones al tratar de navegar por ella. O sea, entonces sí se necesita este tipo de conocimiento, ¿verdad? O sea, con eso es con lo que se limita, si es que lo vemos así, pero si es que es alguien, pues, que quiere hacer daño, pues simplemente va a buscar la forma, ¿verdad? Sí, que mi pregunta iba encaminada, ingeniero, porque yo estaba leyendo en el material que el 96% de la información que hay en Internet está en la web profunda y solo el 4% está en web abierta. Entonces quiere decir que hay almacenado una gran cantidad de información que uno ni se imagina, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que está circulando, pues, en ese espacio que, pues, para uno está restringido, ¿verdad? Entonces, por eso era más que todo mi duda. Sí, es correcto. O sea, digamos, el porcentaje pudo haber cambiado, digamos, en algunos años ahora, digamos, anda como por el 10, creo yo, o sea, más o menos. Pero sí, justamente, o sea, digamos, la mayor cantidad de información no está sobre la Internet que nosotros conocemos, sino está sobre el Internet profundo. Esta Internet, o sea, es la que tiene una cantidad inimaginable de información. Es la información que no aparece en Google, o sea, digamos, sino que aparece bajo otros medios. Y como menciono, no es una información que sea tan fácilmente accesible. O sea, se necesita un conocimiento técnico bastante fuerte. O Bueno, sea, pero esa gracias. información no está Gracias. regularizada. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, otro derecho el cual se ve afectado, pues como mencionaba, es el derecho a la intimidad en un ámbito laboral. Aquí es donde, pues, en su momento se tiene que considerar sumamente el aspecto y este es un debate bastante interesante, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, hay personas que en su momento se han acercado y me han dicho, mire, pero yo necesito, por ejemplo, conocer dónde es que están mis vendedores, o yo necesito saber qué es lo que está haciendo pues mi personal a cargo de ventas, o sea, para ver si no está vendiendo, digamos, o la competencia no se lo va a llevar, o por el otro lado, es el hecho de que mi vendedor no me esté vendiendo productos, digamos, a un precio distinto, ¿verdad? O sea, o no hay ahí algún tipo de mal manejo, o por el otro lado, el empleado pues esté realizando las horas laborales que corresponden, ¿no? Aquí es donde yo siempre le digo a las personas, mire, lo primero es, si esto lo está haciendo a través de un dispositivo de la empresa, ok, por ahí es donde comiencen. Si es su dispositivo personal, usted no tiene absolutamente nada que ver, o sea, en eso. Su dispositivo personal es su dispositivo personal.
Lo segundo es, si es a través de un dispositivo que sea facilitado por la empresa y que sea para un aspecto institucional o empresarial, defina estas condiciones en el contrato. O sea, es decir, en el contrato tiene que estar establecidas esas condiciones y el empleado tiene que estar sabedor de que usted en un momento determinado puede auditar, puede verificar, puede hacer X situación, o sea, y ahí depende de qué tan profundo puede ser esto que el dueño de la empresa o de la institución necesite. ¿Por qué? Porque si no, está afectando otros derechos, como es el tema de la intimidad. Por eso es que es necesario, o sea, digamos que en los contratos de trabajo se pongan ese tipo de elementos. A muchas personas, o sea, digamos que comenzaron a trabajar a través de teletrabajo, les pedían instalar un software. Ese software, por ejemplo, venía y le decía si la persona está trabajando, si está frente a la computadora o si se levantó para ir al baño y le medía la cantidad de tiempo que estaba, digamos, frente a la computadora y cuánto tiempo era que se tardaba en ir al baño. O sea, para mí me parece completamente absurdo, o sea, digamos, o sea, ese tipo de software, o sea, en realidad, ¿verdad? O sea, pero claro, entiendo que bajo ciertas condiciones, pues puede hacer algo que se necesite. O sea, yo lo que siempre le recomiendo a las personas es eso debe de estar descrito en el contrato, avísele a su trabajador de que eso se va a dar, o sea, porque si en un momento determinado, pues también, o sea, usted no, o sea, ¿cómo le va a venir y le va a reclamar? O sea, la persona, no, mira, te levantaste 2 horas al día, ¿no? O sea, digamos, obviamente, pues eso es una afectación bastante fuerte, o sea, en temas de intimidad, o sea, digamos, hacia la persona. Y es ahí donde se debe de buscar balancear, ¿no? O sea, digamos, en este sentido. Lo que son los derechos laborales, pues, o sea, recordémonos de que no se puede afectar los derechos fundamentales de las personas vinculados hacia la intimidad y hacia la privacidad. Recordémonos de que también, si bien es cierto, pueden existir ciertas normas, ciertos reglamentos, o sea, en un ámbito laboral, pero eso tampoco puede venir y puede ir en contra de lo que es la legislación de nuestro país, o sea, digamos, en ese sentido. Existe una ley, por ejemplo, de teletrabajo, o sea, digamos, la cual, pues, si bien es cierto, desgraciadamente no profundizó sobre este tipo de aspectos. O sea, de hecho, hay en algunos casos que hay gente que ha pedido, digamos, la instalación de este tipo de dispositivos que se llaman Keylogger. Keylogger es un dispositivo que se puede instalar, por ejemplo, en una computadora o en un teléfono y a través de eso se registra qué es lo que las personas están escribiendo, qué es lo que las personas, o sea, digamos, si tienen una fotografía, si están tomando una fotografía, pues la fotografía, se puede ver esa fotografía, qué es lo que las personas están hablando por redes sociales o por cualquier cosa. O sea, este tipo de dispositivos yo siempre les recomiendo a las personas, mire, no lo ocupe, o sea, no lo haga. O sea, digamos, porque es una violación completamente grave, digamos, hacia la intimidad y la privacidad de la persona. En algunos casos, pues, o sea, hay empleadores que lo hacen para determinar, pues, por dónde es que está, digamos, la persona, si en realidad está en ruta o si no está en ruta. O sea, existen otras formas para poder hacer eso. O sea, pero este tipo de herramientas, o sea, son sumamente invasivas. O sea, y yo lo que siempre le digo es, el empleado tiene que saber, o sea, que viene y que está siendo monitoreado de esa forma. ¿Por qué? Porque si no, o sea, en un momento determinado puede simplemente colocar su usuario, su password de banca electrónica y ahí usted ya lo va a saber. O sea, entonces, o sea, eso es una violación muy fuerte, digamos, en ese sentido. O puede estar hablando con su esposa, o sea, digamos, y también usted va a saber qué es lo que está conversando ese empleado con la esposa. Entonces, o sea, no es así como se hacen las cosas, o sea, digamos, sino en ese sentido siempre debe de existir y el empleado tiene que estar informado, o sea, sobre, pues, que ese dispositivo, pues, o sea, en el caso, pues, puede estar siendo intervenido, ¿verdad? En ese sentido. Lisette de Benítez hace un comentario a través del chat y dice, disculpe ingeniero, aunque el tema de la dark web, ¿qué tan confiable es para un juez o un magistrado valorar esta información en el momento de que se valoran las pruebas? Ah, ok. Mire, es un tema bastante interesante, o sea, porque pues cuando venimos y cuando decimos esta información yo pude haberla sacado de Facebook, de Twitter o de lo que fuera, pues en su momento tenemos como, llamémoslo como el respaldo de que sí en realidad se encontró público, digamos en Facebook, en Twitter o en algún tipo de plataforma. Cuando es en el caso en la dark web, pues puede ser un poco más complicado, digamos, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, pues existen, como mencionaba, peritos informáticos que se encargan de evidenciar y de identificar este tipo de información.
Me pasé un poquito del tiempo, solo voy a adelantar porque desgraciadamente no vamos a poder entrar en muchos aspectos de acá, pero nada más comentarles, solo para a nivel general, estas 3 herramientas, o sea, una que se conoce como esta que se llama Celebrity FL, o esta otra que se llama Oxygen Forensic, y esta que se llama Magnetic Forensic, son 3 herramientas, o sea que lo que son los peritos informáticos las ocupan principalmente para venir y para poder sacar información de ya sean sitios web, ya sean de redes sociales o de algunos otros medios. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de herramientas? Ay, creo que no le puse. Bueno, lástima. Acá, como podemos ver, o sea, digamos, acá están la cantidad de servicios a los cuales se puede acceder a través de este tipo de herramientas, o sea, como por ejemplo las cuentas de Google, es decir, se puede tener todos los correos electrónicos de una persona, se puede tener la información de Calendar, se puede tener las publicaciones de Facebook, las publicaciones de los WhatsApp, perdón, los mensajes que se han hecho a través de Messenger, de Facebook, de Twitter, etcétera. O sea, se puede tener inclusive información hasta del Google Drive, o sea, digamos, de una persona. Este tipo de software hacen eso, y lo que hacen es de que vienen y facilitan el venir y el obtener esa información. Esto lo ocupan muchos peritos informáticos, o sea, digamos, esta herramienta, esta otra, perdón, bueno, no lo sé por acá. Bueno, estas 3 herramientas. O sea, digamos, lo que hacen es venir y poder obtener esa información. Estos software los ocupan peritos informáticos y cuando vienen y cuando buscan obtener la información, hay como 2 pasos, digámoslo así. Una es obtener la información que ha sido publicada y a través de la publicación de la información, esto está público, pero hace un inventariado y deja como una reseña y la herramienta viene y da la certificación de que esa información se encuentra específicamente en este lugar, con esta forma y de esta forma. O sea, eso es importante, ¿por qué? Porque en un momento determinado, si una persona, pues, o sea, digamos, obviamente viene, pues puede borrar esa información. Entonces, él resguarda toda esa información, o sea, digamos, y lo deja como en un archivo electrónico, y esa es la información pública. La otra parte es la información privada. La información privada se puede sacar a través de este tipo de software, es decir, por ejemplo, obtener todos los correos electrónicos de Gmail de una cuenta de correo electrónico. Eso se puede hacer a través de estas herramientas. Pero ¿qué es lo que se ocupa? En estos casos se ocupa una orden judicial y esta orden judicial pasa a una evaluación por lo que son, digamos, los encargados de estas herramientas para validar que en realidad, primero que nada, la orden pues esté siendo utilizada y esté adecuada, y en base a esto pues viene y la herramienta puede obtener lo que son los correos electrónicos, o sea, digamos, de que tenga una cuenta, puede obtener lo que es el Google Drive, puede obtener, solamente que uno tiene que especificarle, digamos, cuando se genera la orden, uno tiene que venir y decir, o sea, digamos, cuáles van a ser los servicios, o sea, digamos, que se está solicitando. ¿Para qué? Para que se habilite, digamos, de esta forma los accesos. Estas 3 herramientas tienen convenios, digamos, con estas empresas, o sea, y a través de este tipo de proceso, es a través del cual, pues, se puede extraer evidencia, digamos, de lo que son servicios en la nube. O sea, y esta evidencia puede ser certificada, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, lastimosamente tuve que adelantar un poco, o sea, mil disculpas que me tardé un par de minutos adicionales, o sea, espero pues no haberlos molestado, digamos, en este sentido, porque terminamos a las 7:09, pero creía que también la información pues podía ser valiosa para ustedes, pues y para la labor que realizan. No sé si tienen alguna consulta o duda adicional, si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Ingeniero, solo pedirle que si nos puede subir todas las presentaciones que no pudimos ver para poderlas estudiar nosotros por cuenta propia. Sí, claro, con gusto, claro que sí. Ok, de acuerdo. No sé si hay algún otro comentario o consulta. Si no, nos quedamos hasta acá. Bueno, de acuerdo. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco mucho la atención. Y la otra clase la tenemos el sábado, ¿verdad? Bueno, de acuerdo. Entonces, nos vemos el día sábado, por la mañana para poder continuar con este tan interesante tema. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense. Y pasen feliz noche. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero.
Gracias, buenas noches.